en Asia, ¿no? Habíamos ido a pasear a Asia. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, yo les había dicho que teníamos dos sistemas en Asia. ¿Tenemos las filminas, Marce, de Asia? Dame un segundo. A ver si podemos ponerlas y compartirlas, si no, no hay problema. Pero como para no divagar yo, porque a veces me voy mucho, ¿no? Ya. Muy bien, a ver, vamos. La ASEAN y APEC. En realidad, ASEAN y APEC tienen como dos estructuras totalmente diferentes. ¿Saben por qué? Porque la ASEAN es una organización de derecho de la integración, pero la APEC, en rigor, es un foro de integración. Es un foro, ¿sí? Que acá en estas filminas, que Mar se va a poner a disposición tanto en el campus como en el grupo de WhatsApp, van a observar un poco todo esto que yo no voy a andar leyendo, por supuesto, porque para eso no les doy clase, les pongo las filminas y ya está, y ustedes lo pueden hacer solitos, pues son todos muy capaces para ello. Quizás lo que quisiera volver a ver, vamos a la segunda, a la tercera, Marce, ahí, esa. A ver, bueno, acá tienen más o menos los datos históricos de la PEC en el 89, de la ASEAN. Fíjense que acá, cuando piensen en Asia, chicos, chicas, piénsenlo en términos de una ubicación estratégica desde lo geográfico. ¿Está bien? Ustedes piensen que, por ejemplo, un estado como Perú es un estado miembro de la ASEAN, ¿sí? Porque casualmente ahí vi la cara de Germán como diciendo cómo Perú, si está en América, puede ser un estado miembro de la ASEAN. Casualmente porque la ASEAN, establece que estados extracontinentales puedan ser parte del sistema. ¿Entienden? Entonces fíjense qué interesante, porque si quiero mandar commodities desde Latinoamérica, claramente me conviene negociar en Perú para que vaya directamente, ¿sí? Mucho más rápido, más económico. Quizá mirando el mapita nos vamos a dar cuenta, Marce, que es en la filmina siguiente. Noten ustedes que, digamos, el tema de lo económico, de lo geográfico, es fundamental para lo económico, ¿sí? Esto es aquello que cuando vimos el NAFTA lo pensamos desde lo geopolítico, acá lo vamos a mirar desde lo geoeconómico, es decir, la cuestión geográfica incide al momento de tomar determinaciones. Esta zona que está marcada, ¿no?, del sudeste del asiático, claramente es un espacio que es cercano, rápido, eficaz para llevar cualquier commodity. Entiéndanse como commodity productos, ¿sí? Sean elaborados o sea materias primas. ¿Vamos bien? Ahí tienen los estados, que por supuesto por la maldad que me caracteriza se los voy a tomar uno por uno a todos para saber que ustedes saben cuáles son los estados que conforman la ASEAN, porque a mí me importa mucho la memoria de mis alumnos. Partamos hacia la siguiente filmina. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá tienen, ¿no es cierto?, todo lo que después van a ver, la parte aspecto histórico. Vamos a la parte institucional. ¿Qué es esa? Fíjense que acá tienen la estructura orgánica de la ASEAN, van a advertir que claramente está compuesto por diferentes órganos, como todo sistema de integración, quiero decir, no hay nada novedoso, ¿sí?, en ese sentido. Sin embargo, digamos, quizá la diferencia más notoria que tiene acá es que, como no es un sistema demasiado elaborado, pero sí muy importante, ¿sí?, las controversias se resuelven por negociaciones directas. Bien, bajemos un poquito más, Marce. Esto lo van a ver ellos después, bajemos a la próxima. Esto también lo pueden ver ellos, bajemos a la próxima. Bueno, todo esto, sigamos. Bajemos a la próxima. Empezamos con la PEC. Antes de ir a la PEC, quédate ahí, Marce, tranquilo. Antes de ir a la PEC, entendamos esto. No existe un mecanismo tan desarrollado como los otros sistemas que vimos para la solución de las controversias. El punto es pensar por qué.
¿Ustedes se imaginan por qué no existe? ¿Por qué no está al menos tratado? ¿No? Bueno, Hola, sí, sí, ¿te escucha? a ver, sí, Soy Josefina, no puedo poner la sí, cámara porque por mis hermanos, pero no hay problema. puede ser que tenga que ver con lo que habíamos visto, que teniendo en cuenta que hay estados que culturalmente son más modernos y otros más antiguos, no se puedan, digamos, poner de acuerdo. Bien, eso es una de las bases y quizá para pensarlo otra muy bien, Josefina, para pensarlo de una manera, eh, digamos, más enfocada a este tipo de discurso que estoy teniendo hoy, lo cierto es que las asimetrías en Asia son tan, pero tan importantes. Recuerden que tenemos estados muy, muy fuertes que son potencias y con mucha población, a estados muy, muy débiles. Bien, entonces imagínense ustedes a Sri Lanka, a Vietnam, diciéndole a China, che, ubicate. A ver, se trata de arreglar las cosas de otro lugar, ¿se entiende? Entonces, es como que en estos sistemas no es tan necesario tener alguna cuestión tan profunda como si vimos en los demás. En materia de mecanismos de solución de controversias, se suelen reconocer, suelen resolver las diferencias a través de las conversaciones, a través de las negociaciones directas, ¿ok? ¿Entienden? Está muy bien, Josefina. Agregado a lo que vos decís, te agrego esto. Muy bien. Fíjense que acá tenemos ya a la APEC, ¿sí? Como les anticipé, es un foro, un mecanismo informal de diálogo y consulta sobre temas económicos y comerciales. Se producen acuerdos, sigamos. Por favor, la próxima. Muy bien. Digamos, no llega a haber un instrumento constitutivo porque se puede ir participando libremente. Lo cierto es que hay un grupo de estados que participa constantemente, por eso se habla de los miembros de la PEC, ¿sí? Y seguimos, ¿sí? La última. Bueno, a ver, la estructura de la PEC como muy, muy sui generis, ¿sí? Como armado para el efecto, por eso sui generis, bien, como todo foro y no así como un sistema que ustedes puedan decir, bueno, claramente estamos ante un sistema de integración. Acá aparece como un foro comercial, como un foro de consultas de carácter económicas, comerciales, pero queda ahí, digamos, ¿no? Todavía no avanza hacia un sistema de integración. Tomo estas dos estructuras para que ustedes puedan ver cómo en un continente o subcontinente, para hablar mejor de las características asiáticas, tenemos esta resultante. Porque a veces cuando nosotros nos formamos como abogados y abogadas, es que a veces se nos presentan cosas que parecen que salen como de un repollo, y la realidad no es esa, nada sale de un repollo. Todo tiene una causa, una consecuencia. Entonces, cuando tenemos todas estas dificultades que yo traté de resumir en 20 minutos en un subcontinente como es Asia, pucha, esto que se logró es bastante. ¿Está bien? Siempre tenemos que tratar de mirar la media parte del vaso que está lleno y no la media parte del vaso vacío. ¿Está bien? Para poder seguir avanzando. Germán, te escucho. Sí, no, quería consultar si la APEC es un sistema permanente de órganos o esa estructura es provisoria, transitoria. No, no es un sistema permanente de órganos, sino que por el contrario, como quizá intenté decir hace un ratito, se forma y los estados que se mantienen, como en todo foro, lo conforman, pero no tenés un instrumento constitutivo que pueda decirse esto es una OI característica que tiene órganos permanentes y órganos principales y subsidiarios. No, esto no existe. ¿Sí? Esta reunión ministerial que vos tenés no está en ningún lado reglada, sino que es por la costumbre del foro. Bien, existirá algún documento que otro, pero la realidad es que no se compadece con un contexto de OI. ¿Sí? Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, este foro con Naciones Unidas, o con el mismísimo Fondo Monetario Internacional, o con la OEA, o con algún otro órgano regional o internacional, vamos a encontrar que no se va a adecuar a todas aquellas características que analizamos de las OIs, bien, que ustedes analizaron con Ricardo cuando yo estuve en clase. ¿Se entiende?
En consecuencia, no. La respuesta es no. ¿Puede ser algo similar a un GATT asiático? Por ejemplo, estaría muy bien, claro, a un GATT sí, después cuando se transformó en OMC cambió la historia, bien, claro, digamos, el GATT en realidad comienza como un foro consultivo, está muy bien lo que decís, lo comparto, pero así todo el GATT tuvo más fuerza y más forma, de acuerdo, las rondas fueron pactadas, acá nos reunimos cuando es necesario, puede ser que fijemos una próxima reunión, pero como puede ser que no, y cuando lo precisamos acudimos, digo, es un foro consultivo, es un foro de consultas. ¿Bien? Bien la comparación. Muy bien. Bueno, me voy de Asia. Me voy a la parte que a mí más me gusta, que es Europa. ¿Sí? Me voy de Asia, me voy de África, ya terminé, ya los torturé con esta parte, ahora me dedico a la parte que a mí más me gusta, que es la parte de Europa, y la parte que va a tener, por cierto, un contenido así como de acá que termine la cursada, vamos a hablar mucho de Europa. ¿Sí? Entonces, a ver, nuevamente voy a hacer la pregunta que hice cuando vimos Asia y vimos África. Estamos parados, tenemos enfrente el mapa mundi y nos encontramos con la pregunta necesaria que tengo que hacer. ¿Qué ven? Que está unido con Asia. Ajá, muy bien, Yair, muy bien. La ¿Qué mitad de un más? continente. Muy bien, Germán. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Ahora les voy a hacer una sugerencia para poder conducirlos hacia la respuesta que pretendo. No se queden ahora solamente en aquello que sus ojos pueden decirle, sino que únanlo a los conocimientos vastos o escasos que tengan de la historia del mundo. Entonces ahora repito, ante esta conexión que hago, ¿qué ven? Pero el origen del mundo occidental. Ajá, ¿qué más ven? La desgracia América Latina. ¿Cómo? La desgracia América Latina. ¿Europa? Sí. Ok, bien, lo tomo. Después lo vamos a charlar igual, Romy, ¿eh? Bueno, estamos hablando de Europa, después vamos a ir hablando. Claro, estuvo interesante esa participación. Vamos a charlarlo, está bueno. A ver, pero sigamos, ¿qué más vemos? El Un lugar donde continente muy chico, pero muy poderoso económicamente hablando. donde Ajá, transcurrieron perfecto. centralmente las dos guerras mundiales. ¿Cómo? Si bien participaron Japón y Estados Unidos, Y es la gran parte de las guerras pasaron en Europa. muy bien. Alejandro, ¿no? Sí. ¿Y eso qué nos trae, Alejandro, para que veamos? Los bloques que formaron las dos colisiones de las guerras mundiales. Ok, Gastón, pero ¿qué nos trae en la mirada? Vamos a posicionarnos por un segundo en esto que dijo Alejandro, y después vamos a volver a lo que dijo Romy, que me interesó bastante, ¿sí? Para poder hacer una idea. A ver, fue el epicentro de las guerras mundiales del siglo XX. Ahí ocurrieron. Bien. Entonces, ¿qué ven en relación a eso? Estados que quedaron con más poder y estados que quedaron con menos. Ok, muy bien. Estados que se levantaron en poder, estados que disminuyeron en poder. Bueno, ¿qué más ven? Post Segunda Sí. Guerra Mundial, la creación de los derechos humanos de la modernidad, si se quiere, si bien ya existían desde la Revolución Francesa, o mejor dicho, no sé si la creación, sino el sistema de derechos humanos. Eso por un lado, y después... Pero, perdón. Como vos le llamás el sistema de derechos humanos, es de 1949, ¿no? Está bien, el europeo de 1950 en rigor, para ser más concreto. Después vamos a charlar eso, pero digo, a ver, vamos a compararlo con un sándwich, ¿sí? ¿Quiénes serían los panes y quién sería el jamón y queso o el jamón o lo que quieran ponerle en el medio?
Se quedaron todos diciendo, este tiene hambre. No, la o Guerra loco. Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría. Los dos panes son Estados Unidos y la URSS, y el medio del sándwich es Europa. Claramente, ahí apagó el micrófono por las dudas equivocadas. Europa. No. Muy bien. Exacto. A ver, Europa es el jamón del sándwich, chicos, chicas. Europa, después de las guerras mundiales, es lógico que tenga miedo a que haya una tercera guerra mundial y que nos venga a destruir como nos destruyó. ¿Entienden esto? A ver, termina la Primera Guerra Mundial, comienza un espacio de supuesta solución para el mundo con la Sociedad de Naciones, fracasa la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones, algunos textos la llaman así, con el Pacto de Versalles del 20, empieza la Segunda Guerra Mundial, nuevamente Europa destruida, las casas destruidas, las personas muertas, etcétera, etcétera, ¿sí? Termina la Segunda Guerra Mundial y aparece Naciones Unidas, que dice que va a proteger la paz y la seguridad internacionales, pero Europa dice, che, todo bien con Naciones Unidas, todo perfecto, pero la realidad es que yo tengo miedo. ¿No es cierto? Y un miedo justificado. ¿Vamos bien hasta acá? Esto por un lado. Por otro lado, la realidad europea, con todos los procesos de migraciones forzadas que hubo, que llegaron gobiernos dictatoriales, ¿no es cierto?, la Italia de Mussolini, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre otros. A ver, generó indudablemente una situación de más vale escapemos de estos regímenes, de esta tremenda cuestión. A ver, en apretadas palabras, en apretadas síntesis, lo real es que Europa padeció las consecuencias de la guerra, de dos guerras. Y eso implicó pobreza, debilidad en las instituciones democráticas, temor a ser invadidos nuevamente, a ser epicentro del conflicto armado internacional, escasez de hombres que pudieran trabajar, porque estaban todos muertos en la guerra, la mayoría. Esto dio lugar a un auge de la mujer en el mundo laboral en aquella Europa, por necesidad, no por convicción, está bien, sino por necesidad. Claro, a ver, se generó toda una situación de caos que puso a Europa en una situación de debilidad. A esto agregale algo que señaló muy bien Alejandro, la existencia de una Rusia que se transforma en la URSS y que viene a ser un miembro permanente de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad y que genera que muchos estados de la Europa del Este entren en una coalición y sean parte de esa URSS, dejando a los estados de la Europa del Oeste, de la Europa Occidental, mirando qué es lo que pueden llegar a hacer estos locos vecinos. Una Alemania que en un momento dado decide dividirse, porque la mitad creía en el comunismo y la otra mitad en el liberalismo, vamos a plantearlo así. En consecuencia, teníamos un mundo dividido, un subcontinente dividido, un subcontinente pobre, un subcontinente con gobiernos dictatoriales, un subcontinente que trataba de buscar cómo salir de un desastre como es una guerra. ¿Vamos bien? Muy bien. Claramente, esto generó que los estados europeos dijeran, bueno, vamos a tratar de hacer algo. ¿Cómo arreglamos este balurdo? ¿Cómo arreglamos todo este problema? ¿No? ¿Están pensando en el problema? Sí, ¿no? ¿Se lo figuran? Porque para arreglarlo hay que figurárselo. También las monedas caen, el valor de las monedas, todo un problema. Y si ustedes tuvieran que pensar esta cuestión desde las manifestaciones de la soberanía de los estados, ¿cómo lo enfocarían? Si yo les dijera, vamos a aportarle algo a los europeos de ese momento para que puedan pensar
y puedan reestructurarse, ¿ustedes qué dirían? Pensándolo desde las manifestaciones soberanas. Si ustedes fueran cada uno de ustedes un Estado europeo, ¿qué solución tratarían de aportar? O si quieren un vecino de un Estado europeo, si no se sienten cómodos con los Estados europeos, pero quieren ayudar a su vecino. A ver, ¿qué soluciones pueden aportar? ¿Qué mirada pueden aportar? Entiendo que sería unirse en la medida de lo posible. Ok, muy bien, unirse en la medida de lo posible, perfecto. Pero vos me traes esto a mí, que yo represento a X Estado europeo, y te digo, está muy bien, Germán, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo podríamos lograr esa unidad? ¿Cuáles son los ámbitos en los que hay que trabajar necesariamente para que esto pueda tener buenos frutos? Moneda Carlos, común como último. ¿cómo? ¿Cómo, Germán? Dale, dale. Moneda común, dije. Y Eso vino en la década claro, por eso, del como último 90 diría y yo. claro, eso es a posteriori, pero que antes de una moneda común, vos sabés que para una moneda común tengo que tener plata para sostenerla, ¿eh? Y no Y quizás teníamos plata. ¿Cómo? una alianza comercial para empezar de a poco a Ajá, empezar a resurgir y así poder tener plata para desarrollarse. muy bien, Fabiana. A ver, al Carlos, ¿qué se te ocurre? Tomando en cuenta la cuestión de la guerra, como usted señaló, y los motivos por los cuales también surgieron la guerra, hay que ver la forma de evitar que vuelva a suceder la guerra. Ajá, y Entonces una guerra, perdóname, ¿y una guerra a qué manifestación soberana te conduce? A ver, hay una frase que se me ocurre para decir a qué manifestación soberana es saber quién la tiene más grande. En algún punto se jugaba eso también. Ajá, Demostrar bueno, en la Segunda Guerra es la venganza de Alemania por todo lo que le hicieron pagar por la primera, y la idea es evitar que nuevamente todas esas diferencias que llegaron a que se suscite la Primera y la Segunda Guerra, que en parte también son económicas, se diriman. bien. Ahora, Carlos, bien, Tendría que pero pensar cuáles son los motivos económicos que llevaron a la Segunda Guerra, más allá pero del lado, desde el punto de vista de la soberanía no entiendo a qué se refiere. claro, me doy cuenta de eso, por eso te quería guiar. Escuchá, vos, ¿qué implica una guerra? En lo más llano que puedas decirlo, ¿qué implica una guerra? Sí, podría decirse que es un ejercicio de soberanía. No, pero para. Vamos de vuelta. En lo más llano. Estoy pensando en la soberanía, lo estoy todo tratando de relacionar con la soberanía y no se me ocurre Bueno, nada. pero espera, vamos de vuelta. Vamos a mirar una película de guerra. Todos. ¿Qué vemos en la película de guerra? Violencia, Muerte. ¿Cómo? Muertos. ¿Cómo? violencia, muerte, sí. Y un combo. ¿No? Un Soldados peleando. enfrentamiento, claro, un enfrentamiento Enfrentamientos total. armados. A ver, eso vemos en una película de guerra, ¿verdad? Y eso hay Porque que nosotros lo pagarlo. vemos en película. Entonces la pregunta es, Miseria, digo. Claro, eso, Todo, la guerra. esperen, eso, transportado a una manifestación soberana, ¿a cuál nos lleva de las manifestaciones soberanas que analizamos en clase? la defensa. A la defensa. ¿Está bien? Carlos, Ujú. ¿bien? Perfecto. Entonces, tenemos que trabajar la defensa. Fabiana con buen criterio habló de la economía. Lo dijo desde lo comercial, pero se refirió a lo económico. Otra arista fundamental desde competencias soberanas. ¿Está bien? Falta una. Para poder mejorar, ¿qué necesitamos? Puede ser, me pregunto, Sí. poder de negociación frente a esto de que usted hablaba del sándwich.
Bien, lo que pasa es que el poder de negociación te lo dan estructuras anteriores, no la posibilidad. A ver, el poder de negociación se relaciona con la posibilidad de negociar. Y esa posibilidad de negociar está en la medida que, a ver, hace unos días el presidente uruguayo actual dijo que muchos argentinos están interesados en radicarse en Uruguay porque Uruguay les brinda seguridad jurídica. Quiso decir que nosotros en Argentina somos un mamarracho, que no brindamos seguridad jurídica. No importa si tiene razón el señor presidente del Estado extranjero, eso lo dejamos de lado. Porque yo puedo criticarme como argentino, pero que me critique otro no me la banco mucho. Pero amén de eso digo, a ver, ¿qué quiere decir acá? ¿Y por qué traigo esto? Piensen, ¿por qué traigo esto a colación? A ver. La libre circulación de las personas. Ajá, pero... Me parece que Germán, ahí te fuiste a un ejemplo, pero no al fondo de la cuestión. Vamos al fondo, a ver. ¿Querés ir a la búsqueda de un derecho común? No. A instituciones más sólidas. Una especie de ciudadanía común. No. Una organización, órganos fuertes y sólidos para tener el orden. Fabiana, ¿desde qué punto de vista? Como para tener un orden organizacional. O sea, tener bien claro los órganos, poder organizarse para poder salir a negociar. Bien, pero ¿desde qué faceta? ¿Desde qué mirada? Porque ya hablaste de lo económico, acuérdense que estamos hablando de soberanía, ya hablaste de lo económico, ya hablaste de la defensa, ¿qué más te falta? La parte política. Exacto, lo civil y político, que es el fortalecimiento de las instituciones que vos estás señalando, Fabiana. A ver, acá tenemos 3 áreas fundamentales para que los estados puedan levantarse. Perdón, sí. Y una legitimación social democrática que te haga poder... Perfecto, Romina, eso tiene relación con lo civil y político. Claro. ¿De acuerdo? A ver, es como que si nosotros lo analizamos pues desde las manifestaciones soberanas para que como Estado poder levantarnos, decimos, o tener buena defensa, o algún mecanismo de articulación, pues no podemos ser el jamón del sándwich esperando que alguien lo agarre, se haga un sándwich y se lo coma, porque desaparecemos. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener un mecanismo de defensa, tenemos que tener soluciones económicas y tenemos que tener soluciones sociales, políticas. ¿Está bien? Entonces Europa hizo esto. Arrancó desde estos tres lineamientos los tomó como propios y dijo, yo me voy a fortalecer desde estas 3 miradas. ¿De acuerdo? Y son las 3 miradas que vamos a analizar nosotros de acá al fin del cuatrimestre. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos defensa, parte económica y parte civil, política, social, como le quieran llamar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Juan Cruz, ¿cuál de estas 3 aristas te gustaría que pensemos o reflexionemos primero? La política. La política. Bueno, por decisión de Juan Cruz, entonces, después el caso le pegan a él, vamos a iniciar con la mirada política, social de este evento que ocurrió en Europa. ¿Sí? Como ya les dije, después otra va a elegir, cuando terminemos con esta, la segunda, porque dará la tercera. Muy bien. Noten ustedes que cuando comenzamos, yo les dije, che, Europa está con gobiernos dictatoriales, lo cual implica un sentido de democracia al menos lesionado, vapuleado. Tenemos fuertes corrientes de exiliados, gente que se iba de Europa para no tolerar todo esto, ¿sí? Desaparición de personas, lógicamente, por fallecimiento, no desaparición forzada, que eso es lamentablemente una creación de nuestra historia argentina, no de la europea. De eso algún día, si quieren, charlamos. El punto es que, claro, a ver, ocurre esto y dicen, bueno, ¿qué hacemos acá?
Ustedes saben que en Europa había un movimiento político llamado, nunca me acuerdo el nombre, pero creo que era Movimiento Federal Europeo, era un partido político. Después, cuando Marce les comparta las filminas de Europa, lo van a ver, que estaba conformado por académicos, ¿sí? Por gente importante, ¿sí? René Cassin, Schuman, entre otros, digamos, gente muy piola, gente en ese momento de primera línea del mundo académico europeo, proponen en 1948, ¿sí?, que se cree una Corte Internacional Europea, para decirlo de alguna manera, una Corte Suprema Europea. Esto es, una Corte que tuviera la habilidad de revisar las sentencias dictadas por los tribunales superiores de los estados europeos. ¿Sí? Como ustedes ya son casi expertos en la materia, entonces yo les tengo que preguntar a qué rama del derecho que ustedes ya conocen se asemejaría este pensamiento que hemos estudiado acá. Adelante. Podría ser comunitario. Claro. Ustedes imagínense que el concepto de derecho comunitario no estaba presente en la doctrina del 1948. Los estados ni siquiera lo plantearon así los académicos, porque no existía el derecho comunitario, ¿está bien? Entonces, la idea de ellos era hacer un planteo, que fue un planteo medio tirado de los pelos, pero trataban de salvar a Europa y entendían que si la justicia toma el lugar que corresponde, entonces la democracia se fortalece. Lo cual es cierto, está bien. Pero el punto es que los estados ni a palos aceptaron este proyecto. Los estados dijeron, no señor, no vamos a dar carta blanca, a dar el ok, para que efectivamente se pueda formar una Corte Suprema Europea, desde ningunísimo punto de vista. Rush cayó el proyecto. En la historia del derecho internacional, Emiliano, te pregunto, ¿pensás vos que ese fracaso implicó tirar el proyecto al cesto de la basura o implicó reelaborarlo y construir algo nuevo que sea aceptado por los estados? Sí, pienso la segunda opción. Bien, correcto, muy bien, no esperaba menos de un colega, muy bien, así fue. Se pensó una segunda opción, la segunda opción era la correcta, esto es, se reinventó la cuestión y resulta ser que el 5 de mayo, o el 3 de mayo, nunca me acuerdo cuándo de mayo, pero bueno, después lo verán, de 1949, se firmó el tratado que dio inicio a la existencia de una OI regional europea que a partir de ahora ustedes van a conocer, que se llama Consejo de Europa. ¿Sí? El Consejo de Europa se conformó con el objeto, el propósito y el fin primordial de respetar y hacer, mejor dicho, de fortalecer, vamos a utilizar el término adecuado, fortalecer las democracias europeas desde el respeto irrestricto de los derechos humanos. Entonces, el camino que encontraron para que esa Europa empiece a crecer como correspondía y empiece a sanar de las heridas de la posguerra fue el fortalecimiento de las democracias europeas. ¿Sí, Carlos? No, me estaba rajando la oreja. Ok, pensé que ibas a preguntar algo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, cuando aparece esta OI, que es regional, imagínense ustedes que es lo mismo que la OEA,
pero en Europa. La OEA en América, la OI se está por